Bien, camaradas, hay tantas cosas que tenemos que debatir, hay tantos elementos nuevos en la situación que me voy a contentar con un informe relativamente breve, precisamente para permitir, en modo de ver, que todos los camaradas puedan expresarse, que empezamos ya a debatir hoy, y los que no han tenido ocasión de hacerlo, que aprovechen este fin de semana para leer los boletines si no los han leído, para leer la verdad, incluso el ejemplar que hemos sacado hoy de Información Obrera, que es muy rico en muchos aspectos y creo que va a ser útil para que avancemos como colectivo en el debate que tenemos planteado. Como ha dicho Jesús, estamos inmersos en la preparación a escala internacional del 8º Congreso de la Cuarta Internacional. Pero no hay que, digamos, hablar de generalidades. Estamos en un país, estamos en un continente. Y Europa tiene unas particularidades. Europa es la cuna del movimiento obrero. Europa es la cuna de las organizaciones de la clase obrera, de las internacionales, donde se realizó la primera revolución proletaria victoriosa. Y Europa es la cuna de la revolución industrial. Las relaciones de Europa con el imperialismo norteamericano y con el resto del mundo determinan la situación en todos los continentes y en todos los países. O sea, no es por orgullo de ser europeos, esto sería estúpido, sino es una realidad material. Por tanto, tenemos que abordar los problemas de la lucha de clases en nuestro país a partir de una perspectiva y una visión que engloba las cuestiones que atraviesan todos los países europeos. Nosotros tenemos una orientación estratégica, programática, que no es nueva, que es el combate por los Estados Unidos socialistas de Europa. Esto implica, evidentemente, el desmantelamiento de todas las instituciones del gran capital, o sea, la Unión Europea, la Banca Central Europea, instituciones que no pueden ser reformables, que no pueden ser democratizadas, y abrir la vía a una nueva sociedad reorganizada de otra forma, abordando evidentemente la expropiación del gran capital y las grandes empresas de distribución y cambio, y particularmente el sistema financiero. Esa es nuestra perspectiva estratégica, pero esta perspectiva estratégica que se abrió por primera vez en la Revolución de Octubre en 1917 y que se truncó con la derrota del proletariado alemán en 1933, que permitió la abertura de la Segunda Guerra Mundial, es una perspectiva que ha estado en la propaganda vigente durante años, durante decenios, pero hoy es actual. La diferencia es que hoy es actual. ¿Por qué es actual hoy? Porque la descomposición del sistema capitalista lleva a la humanidad a la barbarie. Porque la guerra que hoy vivimos a nivel internacional entre el capital financiero y la clase obrera de los pueblos es una guerra que no solo es una guerra económica, que toma incluso la forma, y puede tomar la forma en el próximo periodo, de guerra abierta. Volveré después en el informe en algunos aspectos que me parece que hay que llamar la atención, porque a veces el árbol nos impide ver el bosque y sería erróneo por nuestra parte considerar que lo que ocurre en nuestro país es tan especial y tan específico que no tiene nada que ver con lo que ocurre con los países vecinos. Estamos inmersos en una situación en la cual lo que ocurre en el interior del movimiento obrero, las relaciones entre los partidos que la clase obrera ha construido, los sindicatos y las masas, es determinante. Es el factor determinante, de hecho. Fijaos, Jesús ha hecho referencia a que el 27 de septiembre se reunieron los consejos confederales de UGT y de comisiones obreras. Y los dos, porque Tojo y Méndez tienen la misma orientación, a muerte pelearon porque no se hablara ni siquiera la referencia a huelga general en nombre de referéndum. Eso lo conocéis todos vosotros. ¿Qué es lo que hizo que del 27 al 30 cambiaran de posición? ¿Han cambiado de política? ¿Se han hecho de izquierda? ¿Se han hecho revolucionarios? ¿Han decidido que hay que ir a la huelga general ya contra los presupuestos? Porque es lo que dice la convocatoria a las manifestaciones del domingo 7. Es mucho más complicado.
Y no hay política y táctica revolucionaria si no comprende, si no intenta entender estas relaciones y cómo debemos actuar. Pero antes de eso quería hacer referencia a algo que me parece que es importante para que no perdamos, digamos, el sentido de donde estamos. Si leéis el boletín número 1 en el cual publicamos el informe de apertura del Congreso, de debate del Congreso, que está fechado del 29 de mayo. Si no lo habéis leído, releerlo o leerlo. El 29 de mayo, ahora, digamos, a tantos de... ¿Qué día estamos hoy? A 5 de octubre. Ha pasado muy poco tiempo. Y sin embargo, nos damos cuenta, no estamos en el mismo país. Da la impresión que no estamos ya en el mismo país. Y sin embargo, lo que escribimos y dijimos el 29 de mayo, en ciertas medidas es actual. Es actual cuando planteamos que el estado de la autonomía se acabó, que está caduco, que eso va a estallar. Están todos los elementos de que estalle. Es actual en el sentido de plantear que hay una crisis de representación política y que no es porque algunos dicen que no nos representan, otros dicen, creo más acertadamente, nos representan pero mal. Es mucho más adecuado. Habla en nuestro nombre para hacer lo contrario. Y eso es más que actual. Y eso está detrás, en buena medida, del hecho que ha determinado que Tojo y Méndez decidan de pronto convocar manifestaciones en 5 días y huelga general para 14 de noviembre. Que no, aún no es público, pero es lo que se habla en los cenáculos de tal y cual. Y el argumento principal, el que se dice en los corrillos, es que hay un problema de representación y si los sindicatos no lo cubren, eso va a ser incontrolable. De manera, atención a eso, porque lo que ocurrió el 25 de septiembre no es nada con lo que puede ocurrir. Antes del 15 de septiembre hubo una manifestación relativamente controlada en Madrid, relativamente controlada, aunque el 80% de los trabajadores dieron la vuelta a la tribuna, dieron la espalda a la tribuna cuando empezaron a dar los discursos sobre referéndum. Pero el mismo 15 de septiembre, en 40 ciudades de Portugal, la gente salió a la calle. Y no es ni indignados, ni incontrolados, nada que ver. Es la masa que está harta ya. Y el 25 de septiembre, ¿qué tiene que ver eso con el 15M? Las consignas eran claras, era contra el Estado, contra el poder. ¿Entendéis eso? No la reforma electoral y todo eso, no, es contra el poder, contra el Estado. Vamos, el potencial revolucionario que la juventud, con una parte de la juventud de Madrid, se levante. Hay que reconocer que no preveímos eso. Somos honestos, no vamos nosotros no podemos prever lo que va a ocurrir y las cosas cómo van a estallar. Pero hay que sacar las lecciones de eso, de lo que está ocurriendo. Quiere decir que hay una situación que se resume en la frase de Rubalcaba: a Rajoy se le está yendo el país de las manos. No solo a Rajoy, a él y a Tojo y a Méndez le está yendo el país de las manos. Eso explica en buena medida que convoquen para intentar encauzar. Al mismo tiempo se la juegan porque las masas los trabajadores pueden utilizar estas convocatorias no simplemente para quedarse en el marco que ellos quieren, que es la reforma de las instituciones, sino para ir más lejos. Por lo tanto, nosotros tenemos que situarnos en esta situación y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que somos y qué vamos a hacer? En el boletín número 1 situábamos 3 prioridades. Y os las repito porque son importantes. Primero, es imprescindible un debate para comprender en qué situación estamos. Si es esta situación de falta de control, de pérdida de control del Estado, que incluso se ve en anécdotas, como el enfrentamiento que vimos ayer entre un juez de la Audiencia Nacional y la representación política del aparato franquista, que es el PP. Y más la representación y más el aparato franquista que la Audiencia Nacional es difícil. El insulto grosero y barriobajero contra un juez que simplemente dicta, no sé si es un auto o cómo se llama, un auto que es de lógica, si lo habéis tenido ocasión de leerlo,
Es a ese nivel que lleva el enfrentamiento. O sea, la descomposición del aparato de Estado heredado del franquismo, que ya no puede, ya no tiene la capacidad de imponer la disciplina del propio aparato de Estado. Y eso se ve en todo tipo de anécdotas de la vida política. Pero eso solo es un aspecto, pero nosotros no tenemos que ver solo la situación de la clase obrera, tenemos que ver cómo está la clase dominante y las instituciones de la clase dominante. Todo el mundo sabe que si Rajoy pierde las elecciones en Galicia, de un gobierno moribundo se convierte a un gobierno cadáver. Y el que le está ayudando a que no pierda las elecciones es Rubalcaba. ¿Es duro decir eso? ¿Es verdad o no es verdad? Hace lo imposible para que Rajoy no pierda las elecciones. Entonces, hay una situación en que no hay en estos momentos en el país ninguna fuerza política capaz de decir que controla la situación. Y los únicos que tienen, a pesar de la pérdida de afiliación y tal igual, una cierta autoridad y una cierta estructura para intentar impedir el control, el descontrol de la situación, son las organizaciones sindicales, son los aparatos sindicales. Claro, para hacerlo tienen que plantear lo que plantean, tienen que incluso izquierdizar su discurso. Pero ellos no han cambiado de política. Si os leéis la declaración del 7 de septiembre de Sommer, Tojo y Méndez, en que dicen todos los horrores que piensan de la Unión Europea, para concluir hay que salvar el euro, hay que salvar la Unión Europea, para ello hay que democratizarla, veis que ellos no han cambiado de política. Ellos siguen, como dice el programa de transición, apegados al cadáver semipodrido de la burguesía. Pero ellos siguen ahí, pero las masas están en otro lado. Y hay un hiatus, hay una contradicción que se abre, que se profundiza entre la política que ellos siguen y los intereses y las aspiraciones de las masas. Y ellos tienen que cabalgar el tigre, tienes que hacer lo imposible para cabalgar el tigre. Eso explica la convocatoria de la huelga general del 14, que aún no es pública. Y además se da en una situación inédita, porque es la primera vez que el movimiento obrero español oficialmente entra en contacto con el movimiento obrero portugués para hacer algo conjunto. La primera vez. La única organización que intentó hacer eso fue la FAI, por eso se llamaba Federación Anarquista Ibérica. Pero por la acción combinada de las dictaduras y la política del aparato stalinista fundamentalmente, y la socialdemocracia, se ha dividido el movimiento obrero portugués del movimiento obrero español. Y ahora por primera vez van a convocar a una jornada el mismo día y prácticamente por los mismos objetivos. Y eso, camaradas, tiene un impacto en toda Europa. Eso va a tener una repercusión que va a sobrepasar nuestras fronteras. Y de ahí, precisamente, nuestra orientación. Si habéis leído en el boletín 10 la carta que redactamos en Barcelona el 29 de septiembre, en una reunión conjunta de militantes obreros de nuestro país, de Francia y de Alemania, me van a plantear la posibilidad de constituir a escala de todos los países de Europa un agrupamiento político, ¿no?, que combata por la orientación clara y precisa de ruptura con las instituciones de la Unión Europea y abra la vía a la Unión Libre de Naciones Soberanas de Europa, en lo que nosotros llamamos la preparación de una conferencia obrera europea abierta. Decíamos en el boletín número 1 que teníamos 3 prioridades. Primera, llevar este debate homogeneizando. ¿Estamos en este momento político o no estamos? Yo quería insistir en la precisión del momento político. Digamos, el mundo vive en un hilo, suspendido de un hilo, esperando quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Que no Merkel, no es nada, eso son capataces. ¿Quién va a ganar? Obama ha hecho todo lo posible para dar las seguridades, al capital financiero. Ha hecho todo. Ha mantenido Guantánamo, ha llevado la guerra a todas partes, ha atacado a la clase obrera. Bajo Obama se han destruido los principales convenios colectivos en la industria metalúrgica, ha engañado a los trabajadores con la supuesta reforma sanitaria, ha dividido al sindicato, ha conseguido profundizar la escisión sindical, ha mantenido a la FLCIO atado al Partido Demócrata. Las elecciones ahora no se dan en las mismas condiciones
que hace 4 años. La victoria de Obama significa la preparación a la guerra. La preparación a la guerra. Porque el capital financiero necesita la guerra. Necesita la guerra para destruir las fuerzas productivas, porque no es suficiente con los planes de ajuste. No es insuficiente. Y porque además todos estos planes conocen la resistencia de la clase obrera y no consiguen llegar hasta donde tienen que llegar. Necesita lo equivalente de la Segunda Guerra Mundial. La forma quizás sea distinta, pero necesita lo equivalente. Porque el sistema capitalista no puede mantenerse sino sobre la base de la destrucción masiva de fuerzas productivas, principalmente la fuerza de trabajo, que es la principal fuerza productiva, para después reconstruir, entre comillas. La única manera de supervivencia de este sistema. Y si os leéis El País de hoy, que a veces es interesante, en la página 6, al pie de página, hay un artículo que dice: la guerra no tendrá lugar por ahora. Eso me recuerda cuando el Chávez fracasó en el golpe de Estado en febrero del 92, le sacó y dice: el golpe ha fracasado por ahora. O sea, estaba preparando otro. Pero dice, cita a un periodista del principal periódico turco, que dice lo siguiente: los vientos de guerra ya han empezado a soplar con fuerza y nadie sabe qué pasará dentro de un mes tras la elección presidencial en Estados Unidos. Sí, nadie sabe, todo el mundo lo sabe, todo el mundo que se interesa lo sabe. Sabe que el imperialismo norteamericano no puede salir de esta crisis, intentar salir de esta crisis, aunque sea por 20 o 30 años, sin la guerra. Lo intentaron en 2001 con la provocación de las Torres Gemelas. ¿Les ha durado cuántos años? Les ha durado muy pocos años. Entonces necesitan ir a más. ¿Conseguirán ir a la guerra? En cierta medida depende de la clase obrera, por lo tanto de sus organizaciones. Porque el único obstáculo a la guerra es la acción de la clase. En cierta medida se repite en 1914. Lo único obstáculo a la guerra imperialista era la acción de la clase. Fue la traición de la Internacional Socialista, de la Segunda Internacional, que permitió la Guerra Mundial. Y fue la derrota en Alemania en el 33 que permitió la Segunda Guerra Mundial. Estamos en esta situación, camaradas, no estamos en otra. Y eso no lo digo para aterrorizaros, porque, digamos, es un pronóstico, pero es evitable. Y eso depende del grado de organización y resistencia de la clase. Y depende, por tanto, del factor principal, el factor subjetivo, por tanto, del partido. Y depende de que en el próximo periodo avancemos a escala internacional y en cada país en agrupar las fuerzas políticas y a todos los niveles para ayudar a la clase obrera a resistir a esta ofensiva. Y eso es la cuestión que se plantea a todas las organizaciones, y ese debate es fundamental. Y es el debate que tenemos que desarrollar. En segundo lugar, nos fijamos como objetivo la preparación de la conferencia del 10 de noviembre. Después hablaremos si es mejor el 10, el 17 o otro día, en función de la huelga del 14. Eso es un debate secundario, digamos el 10 de noviembre. ¿Qué queremos agrupar el 10 de noviembre? Hemos dicho que queremos 200 delegados. 200 delegados quiere decir que no es el POS y sus amigos. Que tenemos que, digamos, entrar en la crisis del PSOE, de Izquierda Unida y demás. Queremos que a esta conferencia puedan participar, digamos, fuerzas que no comparten con nosotros ni nuestra historia, ni incluso ni nuestro análisis, pero que sí comparten una cuestión esencial. El combate de emancipación de la clase obrera es inseparable del combate de emancipación de los pueblos. Y es un combate de independencia en relación a las instituciones del imperialismo y particularmente en Europa de la Unión Europea. O sea, el combate por la ruptura con la Unión Europea. Tenemos que avanzar entre nosotros en precisar qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos en esa conferencia. ¿Y qué vamos a proponer? No vamos a proclamar un nuevo partido. Eso ya lo hemos hecho, en nuestro pasado hemos hecho de todo, Ya tenemos, los que tenemos una cierta edad, Jesucito no es más joven, tenemos una cierta edad, lo hemos pasado por todo, Entonces, que nos sirva de algo los 40 años de militancia para no repetir los errores del pasado. No vamos a proclamar nada, pero tenemos que dar un paso adelante en el agrupamiento político que queremos formar a escala estatal. Hay una propuesta de formar un comité estatal por una
representación política fiel a los trabajadores, por una verdadera política socialista, dar una forma mucho más organizada a esta estructura política, su boletín más periódico, sus campañas políticas y demás, en la cual evidentemente la sección de la Cuarta Internacional no se disuelve, pero juega un papel que tiene que ser distinto. Hoy tenemos un acuerdo electoral con un grupo político distinto a nosotros en Cataluña. Con los compañeros que no han venido aún, que llegarán mañana, van a explicar incluso el manifiesto que han acordado para las elecciones del 25 de noviembre. ¿Ya? Evidente que es un inicio, pero podemos ir mucho más lejos y no me parece que sea una cuestión que se va a reducir puramente a Cataluña. Pero tenemos que avanzar en este Congreso en lo que es, donde podemos llegar de aquí al 10 de noviembre en torno a los delegados que podemos y debemos ganar para esta conferencia y los acuerdos de acción común que queremos, digamos, concluir. Si lo hacemos el 10 de noviembre, antes de la huelga general, tiene una ventaja, en el sentido que nos va a permitir precisar, incluso, ya sabremos, en el sentido cómo se prepara, y eso implica, al mismo tiempo, que ya desde ahora tenemos que adecuar el llamamiento que sacamos el 15 de septiembre por la tarde después de la manifestación en relación a la cuestión de la huelga general, porque la huelga general está convocada, va a estar convocada. Si os leéis Información Obrera, hay la intervención, hemos publicado la intervención de Luis en el Consejo Confederal de Comisiones Obreras del día 27. Claro, es curioso porque en la intervención de Luis responde o intenta responder a los que no queréis convocar la huelga general. Ahora parecería que ya no es actual. Pero bueno, el 27 era actual. Y nos interesa que eso no para decir, no queríais. Eso es secundario. Eso es muy secundario. Lo importante no es si no querían antes, si quieren ahora. Aunque sea por razones que no sean exactamente las mismas que las nuestras. Pero es importante seguir lo que está ocurriendo. El mes de septiembre se han modificado, como he dicho antes, muchas cosas en este país. El Estado de las autonomías no solo estaba en crisis, el Estado de las autonomías está muerto. No quiere decir que las estructuras no sigan funcionando. Y no se ha muerto por la voluntad de uno, sino porque 1,5 millones de catalanes salieron a las calles en Barcelona el 11 de septiembre. Y os juro que no eran los burgueses, había alguno. Siempre hay. Aunque los burgueses se dividen entre Barcelona y Burgos, como en el 36. Pero hubo el 11 de septiembre, hubo el 15 de septiembre, hubo el 25 de septiembre, hubo el 27 de septiembre, la reunión de los consejos, y hubo el 30 de septiembre. Unos dicen febrerillo el loco, dice septiembre la locura total en lo que ha ocurrido en este país. Entonces, tenemos que entender que no podemos preparar la conferencia el 10 de noviembre si no tenemos en cuenta esta modificación. Si seguimos con esquemas del pasado, vamos a quedar nosotros y algunos más. Estamos en otra situación. Evidentemente hay una inercia del pasado, pero hay una modificación profunda en las relaciones entre los trabajadores y sus propias organizaciones. Lo hemos visto desde hace tiempo. Lo vimos particularmente el 15 de septiembre, cuando el 80% de los trabajadores dieron la espalda a la tribuna. Y lo estamos viendo cada día. Por eso tienen que ponerse delante, intentar convocar, intentar encauzar eso. Entonces nosotros no podemos preparar la conferencia el 10 de noviembre si no tenemos que tener en cuenta esto, que nos abre nuevas posibilidades, que nos permite ser audaces en nuestra intervención. Si partimos realmente de la situación existente. En tercer lugar, planteamos con objetivo en el boletín número 1 que teníamos que modificar nuestra relación como organización, el funcionamiento incluso de la dirección. El compañero Jesús ha dicho que hemos hecho un esfuerzo muy importante en las finanzas, es verdad, pero ha sido un esfuerzo limitado y de pocos camaradas. No es un esfuerzo aún del colectivo. Si hubiéramos conseguido que todo el colectivo, toda la organización hiciera el mismo esfuerzo, tendríamos superávit, aunque no sea la moda hoy tener superávit.
pero nos planteamos no quedarnos en lo que somos, sino ir más lejos y llegar a provincias y regiones en que no estamos. Y sin embargo hay la posibilidad y tenemos contactos en muchos sitios que no aprovechamos. Entonces a mí me parece que tenemos que abordar el problema de nuestro funcionamiento como organización en función de la situación que hay y no en función del pasado. Y aún no lo estamos abordando. Y por eso tenemos que intentar superar en este Congreso, en la elección de un comité central que esté, digamos, a la altura de la nueva situación. Y un comité central en que haya responsabilidades compartidas, en que cada uno sea responsable de algo y no se acumulen las tareas como ahora está ocurriendo en muy pocos camaradas. Y eso es una cuestión para nosotros de vida o muerte. Es una cuestión esencial. Y evidentemente todos los delegados al Congreso, no digo los invitados, no son responsables de ello, tienen la necesidad de implicarse en esta discusión. Tenemos que abordar otros debates, pero me voy a concentrar en dos. Hay un debate sobre la juventud. Yo creo que el debate sobre la juventud, por el momento, ni siquiera se inicia. Yo, con todo el respeto a las contribuciones de los compañeros, del compañero Iker, del compañero Pierre, aunque ha llegado tarde, me parece que no abordamos, me da la impresión, quizá me equivoque, que no abordamos los problemas como deben ser, que los reducimos a problemas organizativos, en el mal sentido del término. El problema no es ese. El problema es que hay que responder por qué el 25 de septiembre había 100.000 jóvenes en las calles de Madrid. Respondamos a eso. Porque las convocatorias, yo ya sé, yo me he leído todas las plataformas, eso es de más de derechas que Franco. El problema no es ese. El problema es que había 100.000 y decían dimisión del gobierno, ¿o no? ¿O no? Y abajo con este régimen, ¿o no? ¿Y eso no es revolucionario? Entonces yo distingo entre los que puedan convocar con sus ideas que tienen derecho al por qué va la gente ahí. A eso hay que responder. A eso hay que responder. Yo no me voy a pelear con uno o con otro. Hay una polémica que es falsa, además. ¿Por qué estáis de acuerdo? Y el compañero... ¿Cómo se llama? Miquel, sobre la valoración que hacéis de Bildu y de las juventudes de Bildu. Pero ¿por qué pelearos por eso? Si decide exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Negro sobre blanco. Lo demuestro después en el boletín si queréis. Entonces no pelearos como guipuzcoanos y vizcaínos. Partamos de una realidad. Batasuna, para integrarse en las instituciones, tiene que destruir su organización de juventud, entre otras. Entonces saquemos las lecciones de eso. Quiere decir que hay el espacio, no solo en el País Vasco, sino en todas partes, de construir una verdadera organización revolucionaria de la juventud. En todas partes. ¿Avanzamos en eso, sí o no? Y no es un problema de medidas de organización simplemente. Es un problema de entrada político. Yo creo que no hay claridad política en eso. Lo digo honestamente como yo lo pienso, por lo tanto solo tenemos que avanzar en esa discusión. Segundo, otra discusión que quisiera, que me parece que está en buena medida pendiente, es sobre la posición, precisar mucho más la posición que tenemos ante esa ofensiva que puede estar más o menos vehiculizada por el altermundialismo u otras fuerzas, sobre la reforma de las instituciones, sobre la auditoría de la deuda, sobre todas estas cuestiones. Creo que hay que aclarar esas cosas, porque hay mucha literatura, hay muchos sabios y muchos profesores rojos que dicen cualquier cosa. Pero os voy simplemente a poner un ejemplo, uno solo. El rescate de Portugal, el último rescate de Portugal, era de 78.000 millones de euros. La cifra que la Troika dijo que iban a desembolsar en plazos. Los intereses de los 78.000 millones de euros son 34.000 millones de euros. ¿Dais cuenta de eso? Los intereses son prácticamente la mitad. Imaginaos lo que va a ser el rescate para España. ¿Vosotros creéis que se puede, cuando en el presupuesto del Estado español el primer capítulo es el pago de los intereses, que es el doble de lo que ahorran con los recortes?
¿Creéis que hay salida? ¿Creéis que hay salida fuera de la posición lógica de no pago de la deuda? ¿De expropiación del sistema financiero? ¿Hay otra consigna? Yo creo que toda la literatura de profesores rojos, economistas, periodistas y demás hay que apartarla. Hay que olvidarse de esto. De los Vicente Navarro y compañía hay que olvidarse. Hay que olvidarse. Es una cortina de humo para ocultar la realidad. La posición de cualquier organización que se diga revolucionaria en este país o en cualquier país de Europa a escala internacional se resume en una cosa: ¿qué dices ante el sistema financiero? ¿Hay que expropiarlo, sí o no? Además es la consigna tradicional del movimiento obrero, del siglo XIX. La nacionalización de la banca, que hoy toma otra dimensión. Hoy toma otra dimensión porque la fusión entre la banca y el capital industrial, que es el capital financiero, digamos, es precisamente la fuerza fundamental de la clase burguesa que determina todos los sectores de la burguesía y que determina la política a nivel mundial. Porque la política a nivel mundial se resume entre el enfrentamiento del capital financiero y la clase obrera. El capital financiero necesita instituciones, necesita regímenes, necesita gobiernos. Y todos los gobiernos y todos los regímenes están inadecuados a la exigencia del capital financiero. Por eso los regímenes están en crisis. Y por eso intentan modificar, incluso anular los restos de democracia parlamentaria. ¿Por qué el gobierno actuó por decreto ley? ¿Por qué Rajoy dice que no se va a presentar en las Cortes durante el mes de octubre? Es que incluso eso es insoportable. Fijaos que las Cortes no es el antro de la democracia, es el antro pero de otras cosas. Pero ni siquiera eso es soportable. Estamos en una inadecuación total entre la exigencia del capital financiero y los gobiernos y regímenes que existen. Eso es el aspecto por arriba. Ante eso, ¿creéis que es posible una orientación de reforma democrática, de reforma electoral, de pago de una parte de la deuda a la que sería legítima y otra no legítima, otras cosas de ese tipo? Creo que en ese sentido, evidentemente es un debate que tenemos que llevar tranquilamente en el movimiento obrero. Pero nosotros partimos de una posición que es la única realista. La única realista. En ese sentido, yo creo que no podemos estar a la defensiva en relación a eso. Ayer leí que el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, decía que hay crisis para 10 años. Pasa que ya llevamos 5. Entonces dice eso para decir cualquier cosa. Entonces dice, no sabe para cuánto hay crisis. No sé, lo que nos prometen es que tenéis crisis para 10 años. Sufrís, pero vais a sufrir 10 años más. Pero es la impotencia al mismo tiempo, porque no saben cómo salir de esa, porque la única manera de salir es con la guerra. Es destruir. Es imponer a la clase obrera un retroceso histórico, como en la Segunda Guerra Mundial, para después abrir una nueva fase de, entre comillas, de reconstrucción. Estamos en vísperas de eso. Pero esa hipótesis, este pronóstico, es evitable. Es evitable porque la clase obrera no ha sido derrotada en ningún país. Y la clase obrera en los principales países de Europa aún no ha entrado en movimiento. En particular en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Aún no ha entrado en movimiento. Y el hecho de que, digamos, la movilización en Grecia, que con todo el respeto a digamos, los trabajadores griegos, es relativamente marginal en Europa, que empiece o que tome esta dimensión en Francia y en Portugal, es un elemento fundamental para la clase obrera de toda Europa. Y al mismo tiempo, el obstáculo que existe de la política que a través de la Confederación Europea de Sindicatos llevan las organizaciones sindicales, es una cuestión central al mismo tiempo. Por eso, lo que plantea Jesús, el combate que llevamos en el interior de los sindicatos, en nuestra orientación de reconquista de los sindicatos, contra la política que le están vehiculizando en estos momentos, es una cuestión crucial para nuestra construcción. Por eso tenemos que, a mi modo de ver, avanzar en la discusión y en las medidas que vamos a tomar a partir de este congreso. Voy a acabar en los 3 minutos que me quedan con unas propuestas. No he hecho prácticamente referencia al documento que está publicado en el boletín número 4 sobre la cuestión nacional.
Yo espero que lo habéis leído todos, si no lo habéis hecho, leerlo. Porque no hay revolución en este país sin abordar la soberanía de los pueblos. No es un problema, es una cuestión central a solucionar que la burguesía no ha resuelto. Por tanto, no hay emancipación social sin emancipación nacional. Y a la única clase que puede garantizar la soberanía de los pueblos, por lo tanto, la autodeterminación, es la clase obrera. Pero la clase obrera no tiene instrumentos políticos, ni siquiera los que tenía en los años 30. Habéis visto el PSOE dividido entre los monárquicos como Rubalcaba y los que van detrás de Mas en Cataluña, como un sector del Partido Socialista de Cataluña que prácticamente está desaparecido y que normalmente va a sufrir una derrota histórica el 25 de noviembre. O sea, en ese sentido, si hay falta de representación política u orfandad política, es en esta cuestión. No hay ninguna fuerza en el movimiento obrero, desgraciadamente, nosotros no estamos contentos con ello, ninguna fuerza en el movimiento obrero que plantee, digamos, la necesidad de la soberanía, de la expresión de la soberanía de los pueblos en este país y la relación que hay entre el combate, la emancipación social y la emancipación nacional. Y evidentemente Mas no representa la emancipación nacional. Vosotros habéis visto lo que él dice. Mas planteó, como planteó en el debate del Parlamento, que Cataluña va a ceder soberanía a Europa. O sea, no plantea la soberanía de Cataluña, plantea cambiar de amo. Plantea cambiar, digamos, depender del gobierno de Madrid a depender no de un gobierno, sino de una estructura supranacional de comisarios elegidos por nadie que está en Bruselas. O sea, convertir Cataluña en el lacayo de la Unión Europea. Eso es al margen de quien vaya a ganar las elecciones del 25 de noviembre, porque es suficientemente inteligente y, como habéis visto, después de la cumbre de presidentes, dijo que lo que se había aprobado ahí era imposible. Que nadie cree que se va a reducir el déficit, digamos, de tanto a tanto. Eso no se lo cree nadie. Y él el que menos. Él que ha sido la vanguardia en aplicar todos los planes de ajuste. Pero hay una situación extremadamente compleja, si queréis. Pero el 11 de septiembre fue una expresión de soberanía. El 11 de septiembre no es contra ningún pueblo. El pueblo de Cataluña puede estar orgulloso de haber integrado en su seno a la mitad de los habitantes de Cataluña vienen de fuera. La mitad. Y son los más catalanes de todos. Hombre, siempre hay marginales, evidentemente. Siempre hay policías que vienen de fuera y tal igual, y funcionarios, y los partidarios del Madrid en Barcelona también hay, eso es seguro. Mayoría en la Guardia Civil. Entonces, eso sí, eso es así. Eso es así. El pueblo de Cataluña ha sido la vanguardia del combate contra el franquismo con los otros pueblos, porque se tejía la alianza con los demás pueblos. Y hoy intentan dividir entre unos y otros y enfrentar a unos pueblos con otros. ¿Quién puede garantizar la unión libre? Solo la clase obrera puede garantizarlo, pero la clase obrera no tiene instrumento político para eso. Por eso la conferencia del 10 de noviembre tiene que integrar eso como algo central. Y yo quisiera, para concluir, y antes de, aunque eso lo podemos hacer mañana, las propuestas de comisiones, quisiera simplemente leeros una cita que el compañero Manolo a mi lado ha utilizado para hacer su artículo en el periódico Separación o Soberanía. Lo podéis leer después. Las declaraciones de Francesc Macià. Francesc Macià es el que proclamó la República el 14 de abril de 1931. Como sois buenos estudiosos de historia, lo conocéis todos. Pero quizá no habéis leído exactamente lo que dijo cuando proclamó la República. Dijo: el Estado catalán, bajo el régimen de la República Catalana, que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los demás pueblos de España su colaboración en la creación de una confederación de pueblos ibéricos, está dispuesta a lo que sea preciso para liberarlos de la monarquía borbónica. Nos dirigimos a los ciudadanos de los otros pueblos que componen el Estado español con verdadero gozo, porque nosotros nos hemos opuesto a los opresores, pero nunca a los pueblos que integran el Estado español. Les deseamos que logren las mismas libertades que nosotros y estamos dispuestos a ayudarles en cuanto sea posible para ellos. Yo fui separatista mientras existió la monarquía, porque la monarquía pisoteaba el más íntimo de nuestros sentimientos y no era digno vivir esclavos bajo el yugo de gobiernos despóticos. Era separatista
en aquellas circunstancias y volvería a serlo si en España hubiera un gobierno que como aquellos trituraba nuestros derechos. Cataluña se quiere ir, pero todos los pueblos de España se quieren ir. Se quieren ir de la monarquía, de la iglesia, del capital financiero, de la policía y del ejército. Todos se quieren ir. Y nosotros combatimos para que nos vayamos juntos. Esa es nuestra política. Y al mismo tiempo reconocemos el derecho de los pueblos, si quieren ir solos se van. Aunque aconsejamos que lo mejor es irnos juntos. En eso se traduce la política de la Corte Internacional en el Estado español sobre la cuestión nacional. Por eso os pido que si no lo habéis hecho, leáis atentamente las tesis que proponemos para que las debatamos, las enmendamos si es necesario y las dotemos en este Congreso. Gracias, camaradas.